Hola, terror al anochecer. Esta historia me sucedió hace unos 20 años, cuando yo tenía aproximadamente 10 años de edad. Salí de viaje rumbo a la sierra de San Luis Potosí, al sótano de las golondrinas, con mi abuela, uno de mis tíos y su novia. Al regreso del sitio, íbamos de noche por la carretera rumbo a nuestro estado de origen, y aprovechando la oscuridad y el largo camino de regreso, nos hicieron esperar las historias de brujas. Mi abuela era una mujer creyente de sucesos paranormales, porque de forma curiosa, nuestra familia ha sido testigo y protagonista de varios sucesos paranormales. Personalmente, yo aún pongo en duda muchas cosas, ya que trato de poner alguna explicación lógica a cada una de ellas. Esa noche mi abuela nos platicó cómo su madre perdió un hijo recién nacido por el ataque de una bruja. Mi bisabuela despertó para encontrar al bebé muerto y de coraje salió fuera de su jacal a maldecir a las brujas que le asesinaron a su hijo, para encontrarse días después con una enorme moretona en el costado de su abdomen y toda una de sus piernas. Llegamos a nuestro destino en la madrugada. Yo vivía sola con mi abuela y mi madre, que en ese momento no se encontraba en nuestro domicilio, pues había sido hospitalizada. No sé si yo estaba muy sugestionada por la historia, pero el momento de irme a mi habitación, ponerme mi pijama y prepararme para dormir, empecé a oír risas en el techo de mi habitación, así como zapateos intensos que sentí que hacían vibrar las paredes. Sentí que mi corazón se salía de mi pecho por el miedo y solo atiné a cerrar la puerta y poner atrás de ella una bicicleta estacionaria. Los ruidos persistieron aproximadamente unos 10 minutos, cesaron y apenas dormí aterrada esa noche, tapada hasta la cabeza. Me sentí incapaz de ir a buscar a mi abuela a su habitación, por el miedo que me generaba salir de mi cuarto y encontrar algo que definitivamente no deseaba ver. Llegó la mañana, noté ardor en mi esternón y me aproximé al espejo para descubrir un enorme moretón, perfectamente circular y oscuro de aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro. No se lo comenté a mi abuela, pero sí a mi madre, que no supo darme ninguna explicación. Hasta el momento, ahora que soy una adulta, médico de profesión, quiero creer que en algún punto me golpeé contra algo, pero no recuerdo contra qué. También creo que tal vez imaginé cosas por la sugestión que me produjo escuchar ese relato. Esa noche llovía suavemente. Una lluvia de esas que parecía que pronto pasará, pero es constante. Salí de mi trabajo. Eran pasadas las 8 de la noche. Tuve que quedarme hasta tarde porque había pedidos que se debían entregar al día siguiente. En verdad me sentía muy cansado. Subí a mi auto y emprendí camino a casa. Iba despacio, ya que el cansancio me podía jugar una mala pasada. Mi casa quedaba a poco más de 20 minutos de mi trabajo. A eso de medio camino sentí que algo no estaba bien en mí. El cansancio pensé, así que me di de un lado de la carretera y esperé un momento. Bebí un poco de agua que siempre llevaba a la mano. Allí estuve cosa de 8 o 10 minutos hasta que me sentí de nuevo con ánimos de continuar. La lluvia había aumentado. El flujo vehicular se hizo lento, ya que nadie quería sufrir un accidente. En un lugar específico de la vía sentí una sensación extraña y por el rabillo del ojo creo ver a alguien en mi auto del asiento trasero. Me detuve en seco para ver con tranquilidad. Claro, no había nadie, solo fue eso, una visión de un segundo. Tal vez el cansancio, pensé, y de nuevo me tomé un sorbo de agua. Continué mi recorrido. La lluvia ya era un torrencial. Relámpagos iluminaban el firmamento. Pensaba que era una noche propicia para un accidente, así que reduje la velocidad a lo menos posible. No quería morir. Volví a ver esa figura en el asiento trasero. Volteé mi cabeza para asegurarme que no era nadie. Pero sí era alguien. Era la misma muerte. Estaba sentada mirándome fijamente. Debo decir que creo que me miraba porque su cara estaba directamente frente a mí. Pero en la cavidad donde había de estar sus ojos, solo se sentía el vacío de una calavera.
Por lo demás vestía de traje muy elegante, pero también muy formal. Parecía de los recepcionistas de los hoteles 5 estrellas. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos, ya que al ver este personaje ahí tan tranquilo y pulcramente vestido, me hizo que sintiera una opresión y dolor en mi pecho. Lo último que recuerdo fue que apreté mi pie con el último aliento de voluntad que me quedaba en el freno. Desperté en el hospital, mi esposa y mi madre sentadas a un lado de la cama. Había sufrido un ataque cardíaco, pero según los médicos estaba fuera de peligro. Debían realizar una serie de exámenes y dejarme en observación por lo menos otros 2 días. En estos casos, los problemas cardíacos mientras se conduce casi siempre terminan en accidentes de tránsito. Mi caso fue una excepción. Sentía que había vuelto a vivir después de lo ocurrido, pero no podía dejar de pensar en el personaje que había en mi auto. Era la muerte que había llegado por mí. ¿Pero por qué me había salvado o acaso fue mi imaginación? O en ese momento ya estaba teniendo el ataque y no me había dado cuenta, y solo fue una alucinación del mismo. Esa noche me dormí pronto. Los médicos decían que de seguir así el siguiente día me podía marchar a mi casa. Estaba en verdad feliz, no solo por ir a casa, sino por el saber que me había salvado de la muerte. Casi a la medianoche me despierta una figura que está al lado de mi cama. Al parecer revisa los exámenes que los médicos me realizaron y me dejaron en una pequeña mesa. Al verlo pienso que es un médico, pero no lleva su peculiar bata blanca. Viste todo de traje negro. Aún así le pregunto: «Doctor, ¿todo está bien?». Él voltea a mirarme y me hace helar la sangre al saber quién era. Es la muerte de nuevo. Está parada frente a mí. Siento un frío recorrer por mi sangre y pienso que ha vuelto por mí, a terminar su trabajo. Pero él me responde con una voz suave y amable: «Aún no es tu hora». Al día siguiente volví a casa con 3 días de reposo antes de volver al trabajo. A nadie le había contado lo vivido esas 2 experiencias hasta ahora. Nunca más volví a verlo, pero nunca olvidaré su imagen. Mis padres son de un pequeño pueblo de Oaxaca. Yo nunca conocí a mi padre porque una vez que salieron de ahí, nunca más quisieron regresar. Cuando llegaron a la ciudad sin conocer a nadie, pasaron por muchas dificultades. Pero mi padre era muy trabajador y poco a poco salieron adelante. Él consiguió hacerse de una plaza en la compañía eléctrica y gracias a eso con los años compró una pequeña casa en una colonia modesta, que al paso del tiempo creció al igual que su propiedad. Pudieron agrandarla con otro piso y hasta llegar a construir un cuarto en la azotea, donde mi padre armaba muebles como pasatiempo. Nací yo y mis primeros recuerdos fueron muy felices. 6 años después nació mi hermana y nuestra vida era normal, tranquila. Hasta que mi madre enfermó y a pesar de todos los esfuerzos, tratamientos y medicinas, meses después falleció. A mi hermana y a mí nos dolió mucho su partida y nos costó empezar a superar el dolor y seguir con nuestras vidas. Pero la situación de mi padre era diferente. Estuvo meses fuera de este mundo, encerrado en su pequeño cuarto en la azotea, sin comer, apenas durmiendo. Su carácter cambió rotundamente y se volvió un hombre huraño y muy violento. Empezamos a sentir que nuestra presencia en la casa lo molestaba demasiado. Mi hermana fue la primera en hartarse de sus malos tratos y se fue a vivir con el novio. Tiempo después se casó y sin dudarlo se fueron a otro estado. Nunca ha regresado. Yo soy el que viaja para verla a ella y a su familia. Yo estuve algunos años más viviendo con mi padre. Buscaba la manera de ayudarlo, pero poco a poco empezó a hacer mella en mí su maltrato. Y terminé por irme también. Pero me quedé cerca, aunque pasaba mucho tiempo sin verlo o llamarle. Después de casi un año sin saber de él, una noche recibí una llamada de su número. Al contestar escuché claramente una respiración. La llamada se cortó. Marqué a su casa pero nadie contestó, así que decidí ir a verlo. La casa estaba muy abandonada. Al entrar me recibieron para mi sorpresa 3 perros.
Mi padre nunca había querido tener mascotas y ahora tenía 3. Para mi suerte, solo se acercaron un momento a mí por curiosidad, pero pronto se fueron a echar a los sillones de la sala, donde parece que era en su cama. Pensé que no había nadie más hasta que subí a la azotea. Encontré a mi padre en su taller, tirado en el suelo inconsciente. Estaba muy delgado y el cabello estaba completamente blanco. Lo levanté y lo llevé a su cama. El doctor que fue a revisarlo me dijo que estaba muy débil. Al parecer no había comido en varios días. Me quedé para cuidarlo y poner en orden el lugar. Una vez más tranquilo me di cuenta que la casa estaba fría y oscura. No la recordaba así. Pensé que una vez que la limpiaría cambiaría, pero también había algo, o más bien se sentía algo diferente. Esa noche que estaba en mi habitación, me pareció escuchar una especie de rasguños. Primero pensé que era alguno de los perros, pero al revisarlos vi a todos abajo ladrando y chillando. Extrañamente ninguno subía. Pensé que mi padre se había levantado y fui a verlo. Al entrar a su cuarto encontré las cobijas tiradas en el suelo y él estaba boca abajo atravesado en la cama, pero seguía inconsciente. Lo acomodé y preferí quedarme con él, pero ya no se movió. Por la mañana bajé y los perros estaban dormidos. Aproveché para empezar a limpiar la cocina y poner en orden los demás cuartos. Ya en la tarde tuve el tiempo para subir a la azotea. Entré al pequeño taller y me quedé paralizado. Había velas gastadas por todos lados y un trozo de madera quemada sobre el piso. La ventana estaba pintada de negro, solo porque algunos pequeños huecos se podía ver hacia afuera. No moví nada. Cerré el cuarto y regresé con mi padre. Llamé a mi hermana para contarle la situación, pero ella se negó a venir. Era demasiado su resentimiento y aún sabiendo lo enfermo no quiso regresar. Mi padre no se había movido en ningún momento del día, así que decidí dormir en mi cuarto, pero de nuevo empecé a escuchar los rasguños. Pero esta vez parecía que eran en mi puerta. Pegué la oreja y pude escuchar una respiración como si alguien estuviera en la misma posición que yo. Eso me puso los pelos de punta, ya que recordé la llamada que me hizo regresar a la casa. Abrí de inmediato y no había nada afuera. Fui a ver a mi padre y lo encontré a los pies de la cama. Al parecer se había caído y se había golpeado la cabeza porque estaba sangrando. Llamé a una ambulancia y nos fuimos al hospital. Ahí, después de esperar horas, el doctor me dijo que mi padre estaba muy delicado. Sus órganos estaban fallando. Por varios días lo sometieron a varios exámenes y a pesar de que estaba mejorando al grado de recobrar el conocimiento, pensaba que ya no había nada más que hacer por él. Mi padre despertó y parecía estar mejor. Lo primero que me dijo fue que lo llevara a su casa. Lo sentí bastante lúcido, así que arreglé todo para llevarlo de regreso. Llamé a mi hermana de nuevo y la puse al tanto de la situación, pero ni así quiso venir. Así que me preparé para pasar por lo que fuera yo solo. Al llegar nos recibieron con emoción los perros. Pobrecitos, con todo lo que pasó había olvidado alimentarlos. Así que acosté a mi padre y salí de la tienda cercana a comprar comida para ellos. Al regresar los encontré muy nerviosos. Ladraban de la planta alta y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Busqué a mi padre y no lo encontré en su cuarto. Recorrí la casa hasta llegar a la azotea. Estaba en su taller. De nuevo tirado en el suelo, pero consciente. Intenté levantarlo, pero no me dejó. Empezó a hablar. Llorando me confesó algo completamente irreal. Me dijo que extrañaba mucho a mi madre y que siempre la sentía en la casa. Escuchaba su voz u olía su perfume. Se idealizó tanto con esa idea que se convenció de que ella seguía junto a él. Así que decidió buscar la manera de contactarla. Terminó por conseguir una ouija y como pudo empezó a usarla por no sé cuánto tiempo. En un principio no pasaba nada. Pero pronto logró recibir mensajes que le decían que podía conseguir que mi madre le hablara con la condición de que lo dejara entrar.
Él no entendía del todo a qué se referían, pero no le importaba nada con tal de hablar con su esposa, así que aceptó. A partir de ese momento, mi padre juraba que lo que le contestaba en la tabla era mi madre. Sacó muchas cosas de su taller y pintó la ventana para poder usarla a todas horas. Por un tiempo estaba feliz, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Sentía que no estaba solo en la casa. Escuchaba ruidos. Las cosas se caían y una noche dormido por el cansancio lo despertó un sonido extraño. Podía escuchar algo que no rascaba la puerta de su cuarto. Al salir no podía creer lo que estaba pasando en el pasillo. Una especie de sombra se movía frente a él. Estaba congelado y no se movió hasta que eso desapareció. Solo así reaccionó y subió corriendo a su taller para usar la ouija. Preguntó si era ella lo que vio, pero lo que obtuvo por respuesta lo hizo arrepentirse de todo lo que había hecho hasta ese momento. Al acabar de deletrear formó 2 palabras: tengo hambre. Desde esa noche mi padre empezó a sufrir los ataques de esa cosa. En cualquier hora del día lo veía por los rincones de la casa, pero estaba temeroso de perder la comunicación con mi madre que lo aguantaba. Dice que hasta llegó a entender algo de su comportamiento. Así descubrió que los perros podían tenerlo a raya. Por la colonia había varios callejeros. Él los recogió y de inmediato tenía sus guardianes, que a ladridos mantenían a raya eso que estaba en la casa. Si los animales estaban en una habitación, ese lugar estaba a salvo. Y así pudo estar tranquilo varios días, pero en un momento cometió un error. Confiado de sus guardianes, mi padre terminó su sesión con la ouija y salió a la azotea para intentar despejarse. Justo miraba la azotea de enfrente cuando lo vio. Esa sombra había escapado y buscaba entrar a esa casa. Mi padre se preocupó de inmediato por sus vecinas. Una señora grande que cuidaba sola a su nieta buscó la manera de llamar su atención, de obligarlo a regresar, pero no lo logró. Eso se desvaneció y ya no pudo hacer nada. Al día siguiente estuvo al pendiente de la casa. Cuando la joven salió a tender la ropa, llamó su atención. Le preguntó si estaba bien y al parecer no se habían dado cuenta de nada. No se le ocurrió otra cosa que decirle parte de la verdad. Le dijo de algo e intentaba entrar a su casa. Ella le agradeció la advertencia, más por educación que por lo que tomara en serio, y entró a su casa. Por varias noches se veía la sombra tratando de entrar a la casa sin lograrlo. Hasta cierto punto su rutina de vigilante fue dándole seguridad de que todo estaba bien, hasta que en un momento notó que habían dejado la puerta abierta. Nunca notó entrar o salir algo, pero estaba seguro de que tendría que estar más al pendiente de ellas. Al principio las veía tranquilas, pero al cabo de un tiempo empezó a notar que cambiaban su rutina. Salían más tiempo de la casa, siempre juntas, nunca se quedaban ninguna sola. Además, la señora cuidaba mucho sus plantas y todas las tardes las veía regándolas. Ahora estaban muy maltratadas, lo que quería decir que no habían subido en mucho tiempo. Las veía preocupadas, o mejor dicho, asustadas, y por las noches notaba movimiento. Alcanzaba a ver luces que se encendían, se apagaban y algo se asomaba por la ventana, pero no sabía qué era. Al menos él sabía que no eran ellas las responsables. Un día vio a la nieta sola por la calle y sin dudarlo salió a hablar con ella, solo para enterarse que en un efecto vivían enterradas por lo que estaba dentro de la casa. Él no pudo decidirle qué era el responsable. Solo se le ocurrió darle a uno de sus perros, el que más sabía detectar y amedrentar esa cosa. Además mantuvo el contacto con la joven procurándole cualquier ayuda que necesitara, con tal de que no dejara sola a su abuela. Pero al final esa casa se quedó vacía. Ellas tuvieron que irse, huyendo de su mala suerte. Mi padre estaba muy arrepentido por el sufrimiento que provocó a sus vecinas. Estuvo un tiempo en comunicación con ellas y sabía que sufrían mucho al estar fuera de su hogar. Además, llevaban ya mucho tiempo sin poder contactar a mi madre, así que estaba convencido de que lo habían engañado y eso le causaba mucha rabia. Lo único que quería ahora era destruir esa cosa.
Una noche bañó a la ouija de alcohol y la empezó a quemar, y por suerte sintió como esa sombra entraba de nuevo a la casa. Los perros que lo acompañaban empezaron a ladrar y a chillar como locos, y bajaron apresurados. Lo único que sintió mi padre fue un dolor terrible en el pecho, seguida de una punzada en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Eso fue en la noche que lo encontré. Han pasado más tiempo y mi padre fue empeorando hasta que murió. Al mismo tiempo, la casa pareció recobrar su luz. Ya no se sintió la presencia de esa cosa, y los perros han dejado de ladrar, y ya deambulan por todos lados tranquilamente.